Amigo el Rulas. No mientas. No mientas por convivir. Aquí el mero mero es el buen Alex Guizar. Él es el que se lleva todas las regalías. Entonces, no, Alejandro. Di la verdad. Okay, está bien. Bueno, vamos a estar aquí en este espacio, como siempre, platicando con ustedes acerca de estos temas que a todos nos llaman mucho la atención. Y en este primer programa de esta nueva etapa, mis Rulas, pues me gustaría que empezáramos haciéndole un homenaje a mi hermana, Yolanda Cristina Guizar Murrieta, que desafortunadamente, o no sé si afortunadamente, el 11 de agosto trascendió, se nos adelantó en el camino, y pues hoy me gustaría recordarla contigo, mi buen Rulas. Muy bien, mi querido Alex. Muy bien, mi querido Alex. Bueno, pues será una edición especial que sin duda alguna lleva mucho cariño por parte de Alex y, ¿por qué no?, también de tu buen amigo el Rulas, mi querido Alex. Así es, mi buen. Y bueno, pues para empezar, déjame te cuento que con mi hermana compartíamos muchos gustos, teníamos muchas afinidades en cuanto a la música. Yo le llevaba escaso año, 8 meses, y pues por la edad nos llevábamos muy bien. Con mi hermana menor, con Liliana, pues sí, conmigo había 5 años de diferencia, y de repente cuando éramos niños como que no congeniábamos tanto, ¿no? Ya ahora de adultos pues nos llevamos súper bien, porque pues 5 años no es nada. 5 años no es nada, Alejandro. Pero en las etapas infantiles y juveniles pues resulta que sí es Tú estabas en sexto y yo estaba en primero. Una diferencia importante, exactamente. Y con Yoli, pues como nos llevábamos prácticamente 2 años, pues éramos más afines, y en esos tiempos nos llevábamos muy bien. Y una de las cosas que compartíamos era la música. Y yo recuerdo que en esos primeros años, uno de mis grupos favoritos era Menudo, ¿no? Este grupo de chicos puertorriqueños que hicieron época y que en el mundo latino pues llamaron muchísimo la atención, ¿no? Y pues ya sabes, estaba la pelea entre que si quién era mejor, que si Menudo o Parchís y tal. Y Yoli, a pesar de que muchas primas se inclinaban más por Parchís, ella no estaba en ese team, como dicen ahora. Ella estaba en el equipo de Luis Miguel, que Luis Miguel era un chiquillo, era un niño muy talentoso que pues a ella le fascinaba. Bueno, ¿qué decir del ahora llamado, bueno, ya mucho tiempo llamado el Sol de México? Sin duda Luis Miguel ha marcado de forma trascendental generaciones enteras, y qué decirlo, ¿no? Afortunadamente disfrutar también, porque estoy seguro que así fue, de su presencia en vivo, mi querido Alex, que me gustaría que nos platicaras un poco de esto. Seguramente cuando se trata de tu artista favorito lleva una connotación totalmente distinta, ¿no? Sí, fíjate que hay una anécdota y una historia muy interesante, porque resulta que a mí Luis Miguel, por supuesto que no me gustaba, ¿no? Y entonces pues no mi papá, sí, no era feo, por cierto, pero no me gustaba. Y haz de cuenta que mi papá le puso como condición a Yoli de que tenía que ir yo, ¿no? Esta costumbre de principios de los 80s, que las mujeres no podían ir solas a los conciertos si no los acompañaba, en este caso, el hermano mayor, que era yo, ¿no? Y por supuesto que también nos llevamos a Liliana, que era menor, como les decía, y pues a mí como que no me caía el 20, ¿no? Entonces no me acuerdo cómo me convenció. El chiste es que me convenció y dije, pues vamos, ¿no? Plaza Monumental de Toros de Morelia, no recuerdo si era 1985, 1986, una cosa así. Y lo que sí recuerdo es que Luis Miguel traía el disco de Palabra de Honor, ¿no? Era el disco que traía en ese momento y que era el super hit, ¿no? Y recuerdo muy bien que traía una banda espectacular, traía unos músicos impresionantes el tipo, y de repente cuando sale, Luis Miguel ha de haber tenido unos 15 o 16 años, me lleva un año, yo tendría 14 o 15, y de repente cuando vi el show dije, no puede ser. Ahí me di cuenta que, como dice el dicho de que los hombres nacen iguales, pues sí nacemos iguales, pero no nos desarrollamos igual. Ahí sí hay una gran diferencia, porque yo dije, ¿cómo es posible que este tipo que me lleva un año de vida esté haciendo eso, ¿no? Y esté con esa súper orquesta cantando y haciendo lo que hace, y por qué yo no lo puedo hacer. Y nunca lo he podido hacer, déjame te digo. No, digo, eso de pensar que nacemos iguales, lo dudo mucho, mi querido Alex, pues. Sí,
ahí es donde encontramos la gran diferencia, ¿no? Con respecto al rock y la música que hoy se escucha, ¿no? Eh, pero lo cierto, mi estimado amigo, es de que sí, efectivamente, todo en esta vida tiene un ciclo. Me gustaría pensar que el rock no, por supuesto. Insisto, es mi género favorito. Pero tampoco podemos cerrarnos totalmente al hecho de decir, ah, tiene que ser siempre la punta de lanza en este mundo, ¿no? Yo creo que seguramente habrá otros géneros que podrán llegar después, si es que llegan, no lo sé, no tengo una bola mágica para esto, pero lo cierto es que yo creo que el rock podrá convertirse probablemente en música de culto, aún a mi pesar. Sí me gustaría que, que siguiéramos escuchando todavía, bueno, tal vez yo no, ¿verdad, amigo? Pero que se siguiera escuchando la música de los Beatles, de Led Zeppelin, de los Doors, de Queen, pero no estoy tan seguro. Digo, ¿a qué voy, no? Probablemente en 80 años, amigo, las canciones de los Doors va a ser tocada por la Orquesta Filarmónica de Michoacán. Muy probablemente, Muy ¿no? probablemente. Digo, porque ya sucede con este grupo que has dicho, con Queen, ha Ajá, sucedido con los Beatles, ha ajá, sucedido ya también con otros grupos donde ya los puedes escuchar en sinfónico, otros grupos también de pop como ABBA, por ejemplo, hasta el y tri, amigo. hasta el Tri ya es sinfónico, ¿no? Rock en tu idioma sinfónico. Ajá, Entonces, pues ya como que ya llegaron a ese punto, ¿no? la madurez. Que hace 40 años, 50 años no te podías imaginar, ¿no? Y esto que estamos hablando ahorita hubiera sido una irreverencia al decir que iba a haber versiones sinfónicas de estos grupos que por las generaciones de adultos de esa época, pues era considerada una música irreverente, era considerada una música no digna de escucharse y que además hacía que la juventud se perdiera y actuara y se comportara mal. Sí, y bueno, ahora el concepto que yo visualizo en la música es totalmente diversión, que de verdad, insisto, me parece que también parte del entretenimiento, nosotros somos un canal de entretenimiento, pues está bien, amigo, ¿sí? Digo, me queda claro que habrá música de protesta, sí, que hoy en día no existe, yo particularmente no la visualizo, digo, puedo recordar tal vez lo último como un punch bastante generacional que fue Molotov, creo que fue la última banda de rock que se convirtió en un estandarte de la protesta, pero hoy en día no veo nada más. Sí, y bueno, acabas de mencionar un aspecto muy importante. Estamos hablando de Molotov, que tenía canciones de todo tipo. Digo, no solamente eran un grupo de protesta, también tenían canciones para divertirse, para echar relajo, para decir cosas, incluso hasta canciones que han sido consideradas ofensivas, pero no podemos olvidar del himno de Dame el Poder, que salió en 1998 y que en el año 2000 fue como uno de los estandartes que utilizó mucha gente para que se diera la transición y el cambio político en México, ¿no? O reciente, vamos a empezar con la historia en México. Y la historia de la industria de los espectáculos en México, ¿dónde crees que inicia? No, me imagino que los teatros, Alex, ¿no? Claro, inicia en los teatros, pero ya directamente como industria de la música empezó aquí en Morelia. No me diga. Y empezó en el Palacio del Arte. Ok. Aunque usted No lo crea. Resulta que Raúl Velasco, que mucha gente de nuestra generación lo recordará perfectamente por su programa icónico de Siempre en Domingo, popularmente conocido como Siempre lo Mismo, este señor presentaba a cantantes, ¿no? Sí, sí. Y dependiendo de qué tan famosos eran, los menos conocidos empezaban en la tarde y los estelares y más famosos cerraban la noche, ¿no? Pero él tenía una empresa que se llamaba Producciones Vela y entonces presentaba a los artistas en su programa y después se los llevaba de gira y los presentaba, y él tenía una serie de lugares en todo el país. Y resulta que uno de esos lugares pues, era el Palacio del Arte. ¿Y quién crees que eran los encargados del Palacio del Arte? Ni idea. Ok.
¿Te suena el nombre de Alejandro Soberón Curro? Sí. Bueno, pues Alejandro Soberón es uno de los principales fundadores de la empresa Ocesa, que es quien tiene el monopolio de los conciertos en México, ¿no? Y él trabajaba con Fernando Iriarte. Fernando Iriarte es hijo de Maxime Butzai, que estuvo casado con Yuri, y también estuvo casado con Maite Lascurain de Pandora. Estos cuates eran unos chavitos, eran veinteañeros, y los mandaron aquí para que se enseñaran, ¿no? Y te lo digo porque esa historia me tocó vivirla personalmente. Yo era un joven reportero de espectáculos, si mal no recuerdo, trabajaba en la cadena Raza y después en Grupo Asir, y me tocaba ir a cubrir todos los conciertos, y cada mes había un concierto distinto en el Palacio del Arte, cada mes. Duró 2 años el rollo y resulta que pues no funcionó, porque Morelia nunca ha sido una buena plaza para los espectáculos, y porque además el dinero no te alcanzaba para estar yendo cada mes a un show, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, esos 2 años estuvieron sensacionales. Y lo que te puedo decir es que el concierto que más recuerdo fue el de la gira de Timbiriche, con el disco rojo icónico doble aquel, 8 y 9, porque creo, según yo recuerdo, es la única vez que se ha presentado el mismo concierto con 2 veces con 1 hora de diferencia. Ok. Se presentaron de 6 a 8, descansaron de 8 a 9, y el otro concierto fue de 9 a 11, y eso yo nunca lo había visto aquí en Morelia. Y además yo fui al de la noche, que era el concierto estelar, y donde hubo una desgreñada de Paulina Rubio a Thalía porque no se llevaban bien. Ahí se pegaron. Ahí se dieron con todo, y de repente las gentes de seguridad se las tuvieron que llevar hacia las bocinas para que la gente no viera ese otro show dentro del show. Vaya, qué show. Efectivamente. Era cuando todavía se desconectaban los micros y todo este rollo. Sí, era cuando se odiaban y traían una batalla y una guerra terrible, ¿no? Y bueno, Alejandro Soberón de repente les dice a sus cuates, oigan, ¿y por qué no hacemos nuestra empresa, no? O sea, ya aprendimos lo que teníamos que aprender, ya vimos lo que se hace, y aquí no vamos a crecer. O sea, no vamos a salir de encargados de la empresa de Producciones Vela. Y todos le dijeron, maestro, estás loco, nunca vamos a poder hacer nada porque el monopolio lo tiene este señor. O sea, él tiene firmados a todos los artistas, nadie se va a ir contigo, y nadie, no vas a poder contratar a nadie. Y el cuate les dijo sabiamente, estamos hablando de los nacionales y de los internacionales en español, pero con los internacionales en inglés, pues esto ya no tiene absolutamente nada que ver. Y de repente le dijeron, ¿quién va a venir a México? ¿Quién se va a presentar en México? Después de que el concierto en Queen de Puebla, en los 80s fue un desastre, que le aventaron cosas a Freddy al escenario, que se enojó, que dijo que jamás volvería a México, nunca volvió. Después de que hubo conciertos en Guadalajara, en el 3 de marzo, y que Bon Jovi se fue también todos enojados porque hubo peleas y trifulcas, pues le dijeron que iba a venir a México. Y este cuate les dijo, si yo consigo quien venga, ¿le entran? Y le dijeron, sí, pues éntrale. Y a los primeros que trajeron fue a In Excess. Y el primer concierto fue In Excess, que tuvo tanto éxito que era originalmente un concierto, y si mal no recuerdo, terminó en 3. Oye, mi buen, y la siguiente canción estoy seguro que te va a poner feliz y que nos vas a poder contar muchas anécdotas sobre ella, porque pues es un tema que también todo mundo se lo sabe y que tiene un poder impresionante sobre la gente, porque como decías tú en el programa anterior de Whitney Houston, en cuanto empiezas a escuchar los 2 primeros acordes de la guitarra, ya sabes cuál es, y en cuanto entra la batería ya estás listo para cantarla, y todo el mundo la canta a todo pulmón. Y estamos hablando de este himno originalmente llamado Sufre Mamón, que aquí en Latinoamérica y principalmente en México lo conocemos como Devuélveme a mi chica de los Hombres G. Sí, una canción que, como bien dice Alex, totalmente emblemática de los Hombres G, y que el propio David Summers hasta la fecha dice que es la canción más importante y que más le ha marcado en su vida. Y dice, yo sé que seguramente ustedes podrán decir
que he hecho mejores canciones. Y sí, musicalmente hablando, he hecho mejores canciones. En cuanto a letra, he hecho mejores canciones, pero gracias a esta canción es que la banda me conoce, ¿sí? Y definitivamente la tengo que cantar en todos los conciertos, ¿no? Así es. Mi estimado, y cuéntanos la historia detrás de Sufre Mamón. ¿Cómo surgió? Bueno, yo no soy David Summers, por principio de cuentas. Yo creo que él sería la persona más autorizada para decirlo. Sin embargo, pues la letra es muy explícita, ¿sí? Este chico tenía a su novia y pasa justo lo que dice en la canción. Había un tipo que le estaba tirando la onda, que efectivamente siempre tenía un suéter amarillo y llegaba en el Ford Fiesta blanco, ¿sí? Y bueno, debemos de decir que también esta canción pues fue retratada, por así decirlo, en la película, que también efectivamente en España se llama Sufre Mamón y que aquí en México se llamó Devuélveme a mi chica. Esta canción seguramente, si usted quiere saber si ya se tiene que hacer el estudio de la próstata, mi estimado Alex, es si usted escuchó esta canción donde en la radio le bajaban el volumen cuando decía esta frase de Sufre Mamón, amigo, usted se tiene que hacer el examen de la próstata. Si usted es mujer, no se preocupe, usted no tiene próstata. Pero ya eres población de riesgo. Ya somos población de riesgo. Oye, sí, efectivamente. Y es una canción que surgió por accidente, ¿no? Porque al buen David le habían bajado a la novia y de repente iban a tener una tocada, se dio cuenta que la novia iba a ir con el nuevo tipo y dijo, yo se las voy a arruinar, ¿no? Ujú. Y entonces se pone a hacer la canción de Devuélveme a mi chica, bueno, Sufre Mamón, para cantárselas ahí, y de repente, pues es un boom y le empieza a gustar a todo mundo y cuando empiezan a grabar, la discográfica dice, es esta, y el mismo David en la biografía de Los Hombres G cuenta que pues jamás se imaginaron lo que iba a suceder con esta canción y toda la vida le ha estado agradecido a esta chica que lo dejó por el tipo del jersey amarillo y del Ford Fiesta blanco, porque gracias a eso pues ha tenido una carrera muy exitosa, se siguen presentando con llenos totales en todos lados. Por cierto, ¿sabías tú que regresan el próximo año? Así es. Para darle las gracias a México, ¿no? El Tour Gracias México, que empieza en abril del año que entra en Monterrey. Y pues, ojalá vengan a Morelia, mi buen. Ya han venido, ¿no? Ajá. Han venido Esta película de Joker 2, pues de alguna u otra manera siempre fue lo primero que se le criticó, ¿no? Obviamente tiene ahí sus particularidades que podríamos destacar, pero seguramente nos llevaría un programa completo. Pero también hay soundtracks de películas inolvidables, ¿no? Ya alguna vez lo platicamos contigo, la canción el disco del Bodyguard, el soundtrack del Bodyguard, lo hizo totalmente memorable la película, ¿no? Así es. Y bueno, ya que te adelantaste, pues ya que estamos hablando del guardaespaldas, Ajá. pues una de las canciones que no podemos dejar de mencionar, pues es con la señora Whitney Houston, ¿no? I Will Always Love You, que no pudo estar nominada al Oscar esta canción porque ya había sido grabada con anterioridad por su autora, que es la señora Dolly Parton, que fue muy famosa en el género del country, que hizo historia, que de repente hizo también duetos con Kenny Rogers, que era el rey del country, y de repente pues Whitney Houston agarra esta canción y hacen una versión para esta película del guardaespaldas, que es la versión que prácticamente pues mi generación y la tuya conocen, ¿no? Claro. La de Dolly Parton, ya después de que te enteraste que la había hecho Dolly Parton, así como que decías, pues vamos a oírla a ver de qué se trata, ¿no? Y que hizo la original, pero sin lugar a dudas, pues la versión de Whitney Houston es la mejor de esta canción y es justo una de las canciones más famosas de la historia porque no hay quien la escuche que no la conozca, mi güey. Los primeros acordes son tan característicos que, como bien tú lo dices, mi estimado Alex, de inmediato te lleva a pensar tanto en la película como en la señora Whitney Houston, ¿no? Y bueno, pues debo de decir, nada más como un comentario extra, porque definitivamente no estamos hablando de esto.
esta canción nos llevó a escuchar el disco completo, el soundtrack, que también era maravilloso, pero efectivamente, hasta el día de hoy, escuchar las primeras notas de la canción, ya desde ahí te provoca sentimientos muy particulares, ¿no, Alex? Y justo lo que decías, ¿no? La gran función que tiene la música en las películas, en el cine, que justo cuando estás escuchando las canciones, parte del soundtrack de las películas, empiezas a recordar, ¿no? Qué estaba pasando en la pantalla cuando esa canción estaba sonando, ¿no? Y haces esa conexión y es realmente increíble. Y ese soundtrack del guardaespaldas pues es uno de los más vendidos de la historia. Y yo me atrevería a pensar que pudiera ser incluso el más vendido, y no porque estoy diciendo que, bueno, no el más vendido, yo creo que incluso el mejor, al menos de la época reciente, mi estimado Alex. Sí, coincido contigo, mi bueno, coincido. Bueno, y otra de las canciones así que todo mundo se la sabe y que de repente a mí, te lo digo personalmente, a mí me costó trabajo. De repente yo la escuché por primera vez en la casa de mis primos, los Cendejas Guizar. Por cierto, un saludo para todos ellos, que tenían la buena costumbre de comprar discos. Eran dos hermanos y cada uno de los dos se compraba sus discos. Okay. Y yo llegaba de repente a visitarlos con mis papás los fines de semana y era padrísimo porque era descubrir que habían comprado en la semana, ¿no? Uh-huh. Y un día me encuentro este disco de Queen, donde viene Rapsodia Bohemia, y recuerdo que mi primo Juan Carlos me dijo, no, es que esta canción es otra cosa y es lo máximo y no sé qué, y me la puso para que la escuchara, y yo me quedé pasmado, o sea, no la entendí, o sea, no supe de qué se trataba, ¿no? Y me costó varios años, te lo confieso. Ya después, pues ya le empiezas a analizar, empiezas a escuchar la letra, y hablando de historias, pues es una historia terrible, ¿no? De un cuate que mata a otro y se despide de su mamá y le dice pues que ya me voy y ojalá no hubiera nacido y demás. Y al final la lucha con Belcebú, ¿no? Uh-huh. De que, ¿sabes qué? Pues tú eres mío porque te portaste mal y según dicen por ahí, al final pues es rescatado, ¿no? Uh-huh. Y termina con este solo maravilloso de Brian May, que tuve la oportunidad de verlo y escucharlo en vivo. Ok, sí, una canción que también coincido contigo, mi estimado Alex, no era de mis favoritas de Queen, siempre había ciertas prioridades y creo que conecté yo más, pues comercialmente hablando, porque queda muy en claro que yo tenía un cierto prejuicio y ya cuando conecté con ella fue en esta película biográfica de Freddie Mercury. Ah, yo pensé que en la película de Wayne's World. No. Con la escena del coche. Bueno, eso también no la recordaba, pero tienes muchísima razón. ¿Y por qué como que me costó trabajo conectar con esta canción? Porque primero escuché a Dying the Life de los Beatles y me parecía como una copia que obviamente no tiene mucho sentido, pero bueno, era un adolescente, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces decía, están imitando a los Beatles, ¿no? Así, eso fue lo que sucedió en mi cabeza, ¿no? Efectivamente es una historia particularmente, incluso sádica, me atrevería a usar el adjetivo, pero yo creo que sin duda es la canción con la que todos podemos recordar a Queen, aun cuando tienen un puño de canciones, ¿no? Es correcto. y bueno, en este caso yo creo es importante que aquellos que nos guste la música, pues tratemos de conseguirlo, ¿no? Así es, entonces ya lo saben, cómo funciona la música, How Music Works, del señor David Byrne. Lo encuentran ya ahora bien fácil en todas las plataformas, lo buscan con ese nombre y les aparece. Okay. Y como bien decías, mi buen Rulas, pues te gusta la música, quieres hacer algo en ella, no sabes cómo empezar, y bueno, pues la primera etapa es la etapa de la creación. Es el primer momento, esta etapa, que es una etapa muy padre, pero también es una etapa muy complicada
y de repente te puedes quedar ahí. Y esta etapa de la creación es cuando tú descubres que te gusta la música, tienes amigos que les gusta la música, que tienen gustos afines, que de repente se juntan, pues no sé, a cenar, a tomarse sus chelas y demás, y ¿por qué no hacemos un grupo? Y sí, y de repente, ay, pues yo toco la batería, él toca el bajo, la guitarra, tal, se juntan y empiezan a ensayar en la cochera de la casa de uno de los integrantes de la banda. Sí, en alguna ocasión una banda argentina en que show nos explicaba esto de las bandas de departamento y las bandas de garage, ¿no? Efectivamente, mi buen, efectivamente. Y entonces ahí inicia el proceso de que te juntas con tus cuates, con tus amigos para tocar, que fíjate que ya esto me parece que no está sucediendo con la Mm, frecuencia que pasaba en nuestra generación, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en las escuelas siempre tenías una clase de educación artística y de repente o tocabas la guitarra o tocabas la flauta, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la secundaria, en la rondalla de la escuela, nunca aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Me hubiera encantado, nunca tuve facilidad para tocar este instrumento, pero como que sí había esa motivación que siento que los jóvenes de ahora no tienen, ¿no? Porque, no sé, es tú, pero mucha gente como yo sí soñaba con, decía Miguel Mateos, en estar tocando en una banda de rock and roll, ¿no? sí, bueno, yo creo que una de las sensaciones más maravillosas que puede tener un ser humano, obviamente no la tuve, como bien dices, Alex, es esa, ¿no? Presentarte ante un público y tocar tus propias creaciones, generar música frente al menos, ¿qué te gusta? 100 personas, ¿no? Ya es un número decente, 50 personas también creo que es un número decente. Ya la sensación de empezar a tocar, independientemente si es la guitarra, el bajo o la propia batería en el caso del rock, yo creo que es algo, debe ser algo totalmente fascinante. Pero bueno, en el caso de Alex y yo, el triangulito nada más. Sí, nada más. O el timbre, El la timbre. puerta. Y bueno, resulta ser. Sí. Hablábamos en los otros programas de que el rock fue un movimiento musical importante que unió a los jóvenes de todos los países y que los jóvenes se unieron a través de este tipo de música que generó cambios culturales muy importantes, que generó cambios sociales importantes y que pues precisamente por eso a mucha gente, a muchos gobiernos, incluido el de México, pues les daba miedo, ¿no? Y la industria del rock como tal inicia en México con un grupo que se llamaba los Teen Tops, ¿no? Ujú. Donde estaba el señor Enrique Guzmán, el papá de Alejandra, que fueron en su momento pues muy famosos los Teen Tops, y una característica que tenían los grupos de esta época es de que no tocaban música original. Ujú. Ellos se dedicaban a hacer covers, que no versiones. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, los covers es agarrar una canción y repetirla tal cual, ¿no? Ujú. Y la versión es que tú eres un grupo que tiene un estilo muy definido y que agarras una canción y la adaptas a tu estilo. Ujú. En ese momento ellos hacían covers y lo único que cambiaba es que las letras eran en español. Sí, eran en español y justo, bueno, ya Alex Guizar ha hablado acerca de los Teen Tops, sí, unos chavitos muy jóvenes, debemos de decirlo, donde efectivamente, como bien lo menciona el buen Alex Guizar, de ahí conocemos a Enrique Guzmán, no mexicano, por cierto, y ya también nos agarramos antes de empezar el programa con Alejandro aquí en un pequeño debate donde yo le explicaba, pero él, cerrado y sin razón, decía que la primera canción, yo le explicaba que la primera canción de rock and roll era justamente autoría de Enrique Guzmán, una canción que se llama Pensaba en ti, pero Alejandra ni la recuerda, entonces ya nos metimos ahí en un problema, pero pues ya se la dejé de tarea para que la escuche y para que en las próximas emisiones nos dejen claro si
él ha ganado o yo he ganado. Y no propiamente porque sea una competencia, no quiso apostar nada, ya lo saben, pero lo cierto es de que la primera canción que pudimos escuchar en México, como bien lo dice Alex, a manera de cover, La Plaga. Sí, efectivamente, La Plaga, que muchos años después la grabó su hija Alejandra y que volvió a ser un éxito impresionante, ¿no? Y que recientemente, en el aniversario de Morelia, pues la cantó aquí, ¿no? Porque es así como que una de sus canciones distintivas. Y ya que estamos hablando de Alejandra Guzmán, para el segundo disco hicieron pues un disco muy rápido, porque el primero fue un super boom, fue un super éxito y de lo que se trataba era de que tenían que salir de gira y cómo se les ocurrió, pues vamos a hacer un disco de versiones, porque ese sí fue un disco de versiones de éxitos justo de los años 60, para poderte ir de gira, donde por cierto Luis Enrique era el guitarrista de la banda y por cierto no era nada malo. No, absolutamente no era nada malo. Luis Enrique tuvo una destacada participación como músico, no, tal vez no con el carisma de Alejandra, porque pues Alejandra, si bien es cierto, tiene esa vena rockera, también le favoreció mucho pues el apellido Pinal, ¿no? Así es, efectivamente. Efectivamente. No hubiera sido lo que fue, ¿no? Y bueno, pues los Maná tienen la particularidad de que se han convertido en la banda pues más importante de México a nivel internacional y que se han presentado en los lugares pues que jamás soñamos que un grupo mexicano lo iba a lograr, como la Arena O2 en Londres, Inglaterra, mi buen. Bien. ¿Quién más? Nada, se queda. No, Maná tiene unas buenas canciones, sobre todo a mí me gustan mucho cuando no cantan. ¿Sí? Cuando no canta el Fer. Cuando no canta el Fer. Está muy descuadrado, pero es su estilo. Debo de reconocer algo. Tienen un muy buen bajista. Juan es un muy buen bajista. Y un extraordinario baterista. Juan es un muy buen bajista. Y un magnífico guitarrista. Juan es un muy buen bajista. Y un extraordinario compositor como Fer Olvera. Ok. Que en conjunto hacen Maná. Y bueno, mi Rula...